7 señales claras de que el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Muchas personas creen que la voz del Espíritu Santo es algo reservado para profetas, pastores o personas con una fe excepcional. Pero la verdad es que Dios habla a todos sus hijos. No necesitas ser alguien especial, solo necesitas aprender a reconocer cómo Él se comunica. Su voz no siempre llega como un trueno desde el cielo, sino en lo cotidiano, en los pequeños detalles de la vida. Dios ha hablado desde el principio de los tiempos, pero no siempre de la misma manera. En el Antiguo Testamento usó profetas, sueños y señales visibles. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que el Espíritu Santo sería nuestro consejero y guía. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Esto significa que su voz sigue activa hoy, pero si no aprendemos a discernirla, podríamos ignorar su dirección. Uno de los mayores errores que cometen las personas es esperar que Dios les hable de una manera específica. Esperan una voz audible o una experiencia sobrenatural, cuando en realidad el Espíritu Santo usa métodos más sutiles. Puede hablar a través de un versículo que toca tu corazón de manera especial, a través de una predicación que parece dirigida exclusivamente a ti, o incluso en una conversación inesperada con alguien. El problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos para darnos cuenta. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de preocupaciones y de información constante. La sociedad nos enseña a tomar decisiones basadas en lógica, pero el Espíritu Santo nos guía por caminos que a veces no tienen sentido para la mente humana. Si no entrenamos nuestro espíritu para escuchar, podemos perdernos sus instrucciones. Elías aprendió esto de la manera más inesperada. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, él esperaba que Dios hablara a través del viento fuerte, del terremoto o del fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos. En cambio, se manifestó en un susurro apacible. Así sigue hablando hoy, pero si no estamos atentos, podríamos pasar por alto su voz. A veces sentimos un pensamiento insistente en nuestra mente, una sensación de que debemos hacer algo, cambiar de dirección o tomar una decisión importante. Ese pensamiento puede ser la voz del Espíritu Santo guiándonos, pero en lugar de seguirlo, muchas personas dudan, lo ignoran o lo atribuyen a su imaginación. El Espíritu Santo también puede hablar a través de la repetición. Si escuchas el mismo mensaje en diferentes lugares, si un versículo aparece varias veces en distintos momentos, si una canción te toca el corazón repetidamente, puede ser una señal de que Dios está tratando de llamar tu atención. No lo descartes como una coincidencia, porque con Dios nada es casualidad. Lo más importante es aprender a diferenciar su voz de la nuestra. Nuestro propio corazón puede engañarnos. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón es engañoso. Pero cuando una idea proviene del Espíritu Santo, trae paz, confirmación y está alineada con la palabra de Dios. Nunca contradirá la Escritura. Nunca te llevará a actuar en contra de los principios divinos. Para aprender a escuchar su voz, necesitamos entrenar nuestra sensibilidad espiritual. Esto se logra pasando tiempo en oración, leyendo la Biblia y apartándonos del ruido del mundo. Cuanto más cerca estés de Dios, más claro será cuando Él te hable. Es como una frecuencia de radio. Si hay interferencia, no escucharás bien. Pero si afinas tu espíritu, su voz se volverá inconfundible. El Espíritu Santo está hablando en este momento. La pregunta es, ¿estás escuchando? Tal vez ya has respondido a tus oraciones, pero estabas esperando una señal diferente y no te diste cuenta de que su voz ha estado ahí todo el tiempo. No se trata de que Dios no hable, sino de que muchas veces no sabemos cómo reconocer su voz.
Si has estado pidiendo dirección, pero sientes que no has recibido respuesta, examina tu vida. ¿Estás en sintonía con el Espíritu Santo o demasiado distraído con otras voces? ¿Estás esperando una señal espectacular cuando Él te está hablando de maneras más simples? Dios quiere guiarte, pero debes aprender a estar atento a su voz en cada momento. El Espíritu Santo no solo habla en momentos críticos, también se comunica en lo cotidiano. Puede hacerlo mientras trabajas, mientras caminas, en medio de una conversación o incluso en un pensamiento que de repente cobra sentido. Muchas veces la voz de Dios no es lo que esperas, pero siempre es lo que necesitas. Cuando aprendes a escuchar al Espíritu Santo, tu vida cambia. Ya no dependes solo de tu lógica o de la opinión de los demás, sino que empiezas a caminar con certeza en el plan de Dios. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pero cuando sabes que Dios te está guiando, tienes paz incluso en medio de la tormenta. El enemigo quiere mantenernos sordos a la voz de Dios. Quiere distraernos con preocupaciones, con dudas, con miedo. Pero cuando decides entrenar tu oído espiritual, cuando decides darle espacio a Dios en tu vida, comienzas a ver con claridad lo que antes estaba oculto. El Espíritu Santo siempre está hablando, pero la pregunta es, ¿estás listo para escucharlo? La siguiente señal puede ser la confirmación que necesitas para saber que Dios te está guiando en este preciso momento. Sensación de inquietud o paz sobrenatural. El Espíritu Santo no solo habla con palabras, también se comunica a través de lo que sientes en tu interior. Una de las maneras más claras en que Él te guía es por medio de una profunda sensación de paz o una inquietud inexplicable. Cuando Dios quiere dirigirte hacia algo, su paz te envuelve. Cuando quiere advertirte, coloca en tu corazón una incomodidad que no puedes ignorar. Esta es una de las formas más directas en las que Dios ha guiado a sus hijos a lo largo de la historia. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no es un simple sentimiento de tranquilidad, es una certeza interna de que Dios está en control, aun cuando las circunstancias no lo parezcan. Muchas personas han experimentado esto sin darse cuenta de que era Dios hablándoles. Tal vez ibas a tomar una decisión y de repente una sensación de inquietud invadió tu espíritu. No sabías explicar por qué, pero algo dentro de ti te decía que no avanzaras. Quizás lo ignoraste, seguiste adelante y después te diste cuenta de que fue un error. Esa sensación era el Espíritu Santo intentando advertirte. Dios no quiere que camines a ciegas, por eso muchas veces usa la paz o la falta de ella para indicarte si vas por el camino correcto. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Esto significa que si pierdes la paz ante una decisión, si algo en tu interior no está en calma, necesitas detenerte y preguntarle al Espíritu Santo si es su voluntad. Por otro lado, cuando Dios aprueba algo, su paz se vuelve inquebrantable. Aún en medio de las dificultades, sabes que estás en el camino correcto porque sientes una confianza inexplicable. No es la ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que Dios está guiando cada paso. A veces ignoramos estas señales porque queremos que Dios nos hable de otra manera. Queremos confirmaciones visibles, palabras proféticas o señales extraordinarias, pero el Espíritu Santo ya nos está hablando a través de la paz o la inquietud que sentimos en nuestro interior. Si has estado a punto de tomar una decisión importante y sientes un peso en el corazón, no lo ignores. Esa sensación puede ser la advertencia de Dios para evitarte problemas mayores. No es ansiedad común, es una carga espiritual que no desaparece hasta que obedeces su dirección.
Dios nos guía como un pastor guía a sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Parte de esa guía es la paz que Él da cuando estamos caminando en su voluntad, o la inquietud que sentimos cuando estamos a punto de desviarnos. El problema es que muchas personas están tan acostumbradas a vivir en el ruido del mundo que han perdido la sensibilidad a la paz de Dios. Se dejan llevar por la lógica, por la opinión de otros o por sus propios deseos, sin preguntarle a Dios si realmente están en el camino correcto. Pero cuando aprendes a identificar la paz de Dios, todo cambia. Ya no necesitas señales extraordinarias, porque tu corazón está alineado con su voluntad. Si sientes que últimamente has estado inquieto sin razón aparente, si hay algo en tu vida que no te deja estar en paz, es posible que Dios esté tratando de decirte algo. No ignores esa sensación. No sigas adelante solo porque parece lo correcto desde el punto de vista humano. Busca la presencia de Dios. Pregúntale si esa inquietud viene de Él y espera su respuesta antes de tomar una decisión. El Espíritu Santo es tu guía, tu consejero, tu ayudador. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar en que si te falta paz, es porque Dios quiere protegerte. Y si sientes una paz profunda que no puedes explicar, es porque Dios está afirmando tus pasos. La clave está en aprender a diferenciar entre la paz de Dios y la paz falsa que el mundo ofrece. El enemigo también intenta imitar la paz de Dios para engañarnos. Nos hace sentir cómodos en nuestra zona de confort, nos da una falsa seguridad basada en el éxito o la estabilidad terrenal. Pero la verdadera paz de Dios no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de una tormenta y sentir paz porque sabes que Dios está contigo. Puedes estar enfrentando un desafío, pero tener confianza porque Dios ya te ha dado la victoria. El Espíritu Santo habla constantemente, pero si no aprendemos a reconocer su voz, podríamos estar ignorando su dirección. Si sientes que algo en tu corazón no está en calma, es momento de detenerte y preguntarle a Dios qué quiere decirte. No tomes decisiones solo por lo que parece lógico. Aprende a depender completamente de su guía. Ahora que comprendes la importancia de la paz y la inquietud como señales de Dios, prepárate para descubrir otra manera en la que el Espíritu Santo puede estar hablándote en este momento sin que lo hayas notado. Repetición de mensajes y confirmaciones. Una de las maneras más sorprendentes en las que el Espíritu Santo se comunica contigo es a través de la repetición. Si alguna vez has notado que un mensaje, un versículo o un tema te llega de diferentes fuentes en un corto periodo de tiempo, esto no es una casualidad. Es el Espíritu Santo tratando de llamar tu atención para que te detengas y escuches lo que tiene para decirte. Dios usa la repetición de manera poderosa. A veces, un mensaje puede ser predicado en la iglesia, luego escuchado en una canción que te encuentras escuchando, y poco después aparece de nuevo en un artículo o conversación que tienes con alguien. Este patrón es una señal de que Dios está tratando de confirmar algo en tu vida. En este caso, no es solo una coincidencia o una simple repetición, es un intento claro de Dios para asegurarse de que no pases por alto lo que Él quiere revelarte. En la Biblia, vemos cómo Dios usó la repetición para confirmar sus palabras. Un ejemplo claro lo encontramos en el llamado de Samuel. En 1 Samuel capítulo 3, Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre, pero no la reconoció. Fue solo después de que Eli le dijo que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo oye», que Samuel comprendió que era el Señor quien lo estaba llamando. Samuel escuchó la voz de Dios 3 veces antes de que entendiera completamente el mensaje.
Esto nos muestra que, en algunos casos, Dios repite su mensaje hasta que realmente lo escuchamos. El Espíritu Santo hace lo mismo en nuestra vida. Tal vez te sientes confundido acerca de algo y de repente comienzas a escuchar el mismo mensaje en diferentes lugares. Una predicación, un consejo de un amigo, un versículo que te parece haber leído 1000 veces, pero que ahora tiene un nuevo significado. Si te ocurre esto, es probable que Dios esté tratando de guiarte y confirmar que estás en el camino correcto o que necesitas hacer un cambio. El desafío es no ignorar esas repeticiones. Dios no es redundante, pero cuando algo es crucial, Él hace todo lo posible para asegurarse de que lo escuches y lo tomes en cuenta. Si notas que un tema o mensaje sigue apareciendo en tu vida, haz una pausa y reflexiona sobre ello. Dios podría estar hablando directamente a tu situación. También debes estar atento a cómo las confirmaciones pueden llegar de personas cercanas a ti. Si varios amigos o familiares comienzan a decirte lo mismo o darte el mismo consejo sin saber lo que has estado pensando, podría ser una señal clara de que Dios está hablando a través de ellos. El Espíritu Santo usa a las personas a su alrededor para confirmar su voluntad en tu vida. No se trata de una confirmación humana, sino de cómo el Espíritu Santo puede usar diferentes medios para asegurarse de que escuches y sigas su voluntad. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 se dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria». Dios quiere que estemos rodeados de sabiduría, y una de las formas en que Él nos la da es a través de las confirmaciones que vienen de diferentes personas y situaciones. Por supuesto, todo esto debe ser confirmado con la palabra de Dios. Si lo que escuchas o ves repetidamente no se alinea con las Escrituras, es importante dudar de la fuente. El Espíritu Santo nunca te guiará en contra de lo que está escrito en la Biblia. Si la repetición está alineada con la verdad de la palabra de Dios, entonces puedes confiar en que es una confirmación del Espíritu Santo. Las confirmaciones también pueden llegar en momentos de duda o confusión. A veces, cuando sientes que no sabes qué hacer, Dios puede comenzar a repetir un mensaje para que tomes una decisión. Quizás hay algo que has estado postergando, algo que necesitas hacer, pero no has tenido el valor de enfrentar. Si sientes que el mismo mensaje sigue apareciendo, es una señal de que es el momento de actuar, de dar el siguiente paso y de confiar en lo que el Espíritu Santo está guiando en tu vida. Si en este momento estás buscando dirección en algún área de tu vida y experimentas estas señales de repetición, no las ignores. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y usando estas confirmaciones para traerte claridad. Escucha atentamente, busca la paz en tu interior y permite que la dirección divina se haga evidente. Cuando Dios te llama a algo mayor, hay momentos en los que el Espíritu Santo pone en tu corazón una carga que no puedes ignorar. Es un peso espiritual que se siente como una presión interior, una necesidad de hacer algo o de cambiar algo en tu vida. Esta carga no es algo que puedas simplemente dejar de lado. Es algo que te mueve profundamente, que no te deja en paz hasta que actúas en consecuencia. Cuando el Espíritu Santo pone una carga en ti, Él te está llamando a algo mayor. En muchas ocasiones, esta carga puede ser una llamada a la oración. Tal vez sientes una necesidad inexplicable de orar por alguien, por una situación específica o por un tema que parece no soltar tu corazón. Esta carga espiritual es un indicio claro de que el Espíritu Santo te está guiando a interceder por algo o alguien. Es más que una simple preocupación, es una urgencia interna que no puedes evitar. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en Nehemías capítulo 1,
cuando Nehemías recibió la noticia de que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Al escuchar esto, algo en su corazón cambió y sintió una profunda carga por la restauración de su ciudad. Nehemías no solo se preocupó, sino que se postró y oró por la situación, pidiendo a Dios que lo guiara en cómo actuar. Este tipo de carga espiritual no es solo un pensamiento pasajero, es un llamado divino que trae consigo una misión que debes cumplir. La carga espiritual también puede referirse a algo que Dios quiere que hagas en tu propia vida. Tal vez sientes que necesitas hacer un cambio, dejar atrás una actitud o tomar una decisión que has estado posponiendo. Esta carga puede ser el Espíritu Santo mostrándote que es el momento de actuar, de tomar un paso de obediencia y dar lugar a un cambio significativo en tu vida. No se trata de algo que simplemente aparece y desaparece, sino de una constante sensación de que hay algo que debes hacer para avanzar en tu vida espiritual. Es importante entender que no toda carga es un llamado a la acción inmediata. A veces, el Espíritu Santo te da una carga para que te prepares, o para que oren por algo o alguien en específico. En otras ocasiones, la carga puede ser el indicativo de que hay algo que debe cambiar en tu vida, algo que has estado ignorando o evitando, pero que ahora debes enfrentar con valentía. Cuando el Espíritu Santo te coloca una carga espiritual, es vital que no la ignores. No se trata de algo que puedas simplemente dejar de lado porque es incómodo o porque no sabes cómo manejarlo. Si sientes una carga en tu corazón, es el momento de acercarte a Dios en oración y buscar su dirección. Pide que te muestre claramente lo que debe hacerse, si es el momento de actuar o si necesitas prepararte para dar el siguiente paso. Muchas personas han sido usadas poderosamente por Dios, no porque fueran perfectas, sino porque respondieron a las cargas que Él puso en sus corazones. Al igual que Nehemías, Moisés, David y otros siervos de Dios, tú también puedes ser parte de su plan divino si aprendes a reconocer y obedecer la carga espiritual que el Espíritu Santo pone sobre ti. No dejes que la comodidad te impida responder al llamado de Dios. A veces, el Espíritu Santo te empuja a salir de tu zona de confort, a hacer algo que parece más grande que tus propias capacidades. Pero cuando sigues esa carga espiritual, verás cómo Dios te equipa, te fortalece y te guía en el proceso. Si en este momento sientes una carga en tu corazón por algo o alguien, no es una coincidencia. El Espíritu Santo puede estar hablándote directamente y guiándote hacia algo importante. No ignores esa sensación. Ora, busca la dirección de Dios y prepárate para responder. La carga espiritual que sientes podría ser el primer paso hacia una nueva temporada de tu vida, una temporada llena de propósito y obediencia a la voz de Dios, sensibilidad a la palabra de Dios. Una de las maneras más poderosas en que el Espíritu Santo se comunica contigo es a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo de historias, es un medio vivo y activo por el cual Dios sigue hablándote hoy. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto significa que la palabra de Dios no solo enseña, también edifica, guía y transforma. Pero la clave para experimentar esa transformación es estar dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a través de ella. Cuando el Espíritu Santo quiere hablarte, lo hace a menudo utilizando la Biblia. Puedes estar leyendo un versículo que ya has leído muchas veces, pero en ese momento, de repente, ese versículo cobra vida, te toca profundamente y sientes que Dios te está hablando directamente. No es un simple acto de leer, es el Espíritu Santo iluminando tu mente y tu corazón para entender y aplicar la verdad de Dios en tu vida. Es importante entender
que la sensibilidad a la palabra de Dios no es algo que ocurre solo en momentos especiales o cuando estamos en crisis. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida diaria. El Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios no solo te ilumina en momentos de duda, sino que te guía continuamente en cada paso de tu vida. Si sientes que últimamente la Biblia ha cobrado un significado más profundo para ti, o si un versículo en particular te ha estado hablando con fuerza, es el Espíritu Santo guiándote. A veces la revelación no llega de inmediato, pero cuando dejas que la palabra se asiente en tu corazón y permites que el Espíritu Santo la revele, experimentarás una comprensión más profunda de lo que Dios quiere enseñarte. Este tipo de sensibilidad no solo ocurre cuando lees la Biblia, también puede suceder cuando escuchas predicaciones, enseñas o incluso cuando hablas con otros sobre las Escrituras. La palabra de Dios tiene un poder transformador que no solo impacta tu mente, sino también tu espíritu. Si sientes que el Espíritu Santo te está llevando a meditar en ciertos pasajes o versículos, es una señal clara de que Él quiere hablarte y guiarte por medio de ellos. A menudo, la palabra de Dios también trae convicción. Es común que el Espíritu Santo utilice las Escrituras para señalar áreas en nuestra vida que necesitan cambiar. Cuando estás leyendo un pasaje y sientes que ese versículo toca un área de tu vida que está fuera de alineación con la voluntad de Dios, esa es la voz del Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. A veces, cuando lees un pasaje, sientes una profunda paz al saber que estás en el camino correcto, pero otras veces, el Espíritu Santo te convoca a hacer un cambio. La palabra de Dios no solo es para consolarnos, también es para corregirnos y guiarnos hacia la santidad. Si en este momento, al leer la Biblia, sientes una profunda convicción de que Dios te está hablando, no lo ignores. El Espíritu Santo está usando las Escrituras para llevarte a un lugar de mayor obediencia y compromiso con Él. Es vital que no solo leas la Biblia de manera superficial. Si quieres escuchar al Espíritu Santo a través de las Escrituras, necesitas tomarte el tiempo para meditar en ellas. Josué capítulo 1 versículo 8 dice que debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. Esto no significa simplemente leer, sino permitir que las palabras de la Biblia se impregnen en tu corazón y que el Espíritu Santo las revele con poder. El Espíritu Santo también usa la palabra para darte dirección. Si estás buscando una respuesta a algo en tu vida, pon tu confianza en las Escrituras. Dios no deja a sus hijos sin guía y muchas veces la respuesta que estás buscando está ya en la Biblia. Puede que no sea exactamente lo que esperabas, pero cuando prestas atención a lo que el Espíritu Santo te dice a través de la palabra, verás que Él te guía de una manera clara y firme. En conclusión, si estás sintiendo una mayor sensibilidad a la palabra de Dios, si ciertos pasajes te tocan de una manera profunda y te traen una paz inexplicable, no es una casualidad. Es el Espíritu Santo hablándote y guiándote. Abre tu corazón, porque lo que Él quiere revelarte a través de las Escrituras puede ser transformador. La palabra de Dios es una de las formas más poderosas en las que el Espíritu Santo te habla, y cuanto más cerca estés de ella, más claro será su voz en tu vida. Sueños o visiones con propósito. Los sueños y las visiones son una de las formas más misteriosas en que el Espíritu Santo puede hablarnos. A lo largo de la historia, Dios ha usado sueños para guiar a personas hacia el cumplimiento de su voluntad, mostrándoles lo que está por venir o revelándoles lo que necesitan hacer.
En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos como los sueños de José, quien interpretó los sueños del faraón que cambiaron el destino de toda una nación. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro recibió una visión que le mostró que el Evangelio debía ser predicado también a los gentiles, no solo a los judíos. Dios usa sueños y visiones como medio para hablarnos y guiarnos hacia su propósito divino. Es importante comprender que no todos los sueños son espirituales. Muchas veces, nuestros sueños son simplemente reflejos de lo que estamos pensando o sintiendo durante el día. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo utiliza un sueño o una visión para hablarnos, la experiencia suele ser distinta. Los sueños que vienen de Dios son claros, tienen propósito y a menudo dejan una impresión profunda en nuestro corazón. No son algo que podamos simplemente olvidar, sino que permanecen con nosotros, llamándonos a la acción o a la reflexión. Un buen ejemplo de esto es el sueño de José, el hijo de Jacob. En Génesis capítulo 37, José soñó que su familia se inclinaba ante él. Aunque al principio no entendió el propósito de su sueño, el Espíritu Santo usó esa revelación para guiarlo en su destino. A través de sueños, José fue llevado a través de diversas pruebas y dificultades, pero cada uno de sus sueños tenía un propósito que finalmente se cumplió en su vida. Este es un ejemplo claro de cómo Dios puede usarnos, incluso a través de los sueños, para guiarnos hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. En el caso del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, recibió una visión de un mantel que descendía del cielo, trayendo animales que él no debía comer según la ley judía. Esta visión, aunque inicialmente confusa para Pedro, tuvo un profundo propósito: abrir su corazón a la idea de que el Evangelio debía ser predicado también a los gentiles, no solo a los judíos. El Espíritu Santo utilizó esta visión para cambiar la comprensión de Pedro sobre la misión de Dios y abrir la puerta para la expansión del cristianismo. Cuando el Espíritu Santo te da un sueño o visión, no es solo un mensaje abstracto, es una revelación con un propósito. Puede ser una llamada a la acción, una advertencia o una confirmación de lo que ya sabes en tu corazón. La clave está en ser sensible al Espíritu Santo y estar dispuesto a recibir lo que Él quiere mostrarte. A veces, estos sueños o visiones vienen en momentos de oración o meditación, cuando estamos más abiertos al Espíritu Santo. No todos los sueños que tenemos son de origen divino, pero cuando un sueño se destaca, se siente diferente o tiene un significado profundo, es importante no ignorarlo. Es un momento para buscar la dirección de Dios y preguntarle: ¿qué me estás diciendo a través de esto? El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, describe una experiencia mística en la que fue llevado al cielo en un sueño o visión, y aunque no podía explicar con claridad lo que experimentó, supo que era algo divino. A veces, nuestras visiones pueden ser tan poderosas que no sabemos cómo interpretarlas completamente, pero el Espíritu Santo nos da la paz y la claridad para comprender lo que Él quiere decirnos con el tiempo. Si sientes que has tenido un sueño o visión que te ha dejado con una sensación profunda de que Dios está hablándote, no lo ignores. Tómate el tiempo para orar y pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender lo que está comunicando. También es importante compartir estos sueños o visiones con personas de confianza, como pastores o amigos espirituales, que puedan ayudarte a discernir lo que Dios quiere enseñarte. Es crucial recordar que el Espíritu Santo nunca te guiará de una manera que contradiga la palabra de Dios. Todos los sueños y visiones deben alinearse con los principios bíblicos. Si un sueño o visión te lleva a hacer algo que va en contra de la enseñanza de las Escrituras, debes rechazarlo, ya que no proviene de Dios.
El Espíritu Santo también puede darte visiones mientras estás despierto, no solo mientras duermes. Estas visiones son como imágenes claras en tu mente que traen revelación o dirección. Al igual que los sueños, las visiones divinas no deben tomarse a la ligera. Dios está usándolas para revelarnos su voluntad de una manera clara y directa. Así que, si sientes que el Espíritu Santo te ha hablado a través de un sueño o visión, es importante que te tomes el tiempo para orar sobre ello, buscar la dirección de Dios y, si es necesario, buscar consejo sabio. Este es un medio poderoso que Dios usa para revelarnos su voluntad de una manera clara y directa. Personas y oportunidades que Dios pone en tu camino. Una de las maneras más asombrosas en que el Espíritu Santo te habla es a través de las personas y las oportunidades que Él pone en tu camino. A menudo, Dios usa a otras personas para confirmarte su voluntad, para guiarte en la dirección correcta o para abrir puertas que de otro modo no habrías visto. El Espíritu Santo es muy hábil al usar las relaciones y las interacciones humanas para revelarnos lo que Él quiere que hagamos. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 se dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria». Aquí vemos que, a través de la sabiduría de otras personas, podemos recibir la dirección divina que necesitamos. Esto significa que si estás buscando respuestas o claridad sobre algo, es posible que Dios esté usando a alguien cercano a ti, un mentor, un amigo o incluso una persona desconocida para hablarte. A veces, las personas que menos esperamos son las que Dios usa para darnos un mensaje clave. Puede ser una conversación casual con alguien en tu trabajo, un consejo de un miembro de tu iglesia, o incluso un desconocido que dice algo que te toca profundamente. No es casualidad que estas personas crucen tu camino. Es el Espíritu Santo guiándote a través de ellas. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa a las personas para hablarnos lo vemos en el encuentro de los 2 discípulos con Jesús después de su resurrección. En Lucas capítulo 24, los discípulos iban caminando hacia Emaús, hablando entre ellos sobre los eventos recientes, y de repente Jesús se unió a ellos, aunque no lo reconocieron de inmediato. Fue solo cuando Él les explicó las Escrituras y partió el pan, que sus ojos se abrieron y comprendieron que había sido el mismo Jesús. Este encuentro fue un ejemplo de cómo Dios puede revelarse a nosotros a través de las personas que pone en nuestro camino, aunque no siempre las reconozcamos al principio. De igual manera, el Espíritu Santo puede usar a las personas en tu vida para revelarte algo que necesitas saber. Tal vez has estado orando por una respuesta y, de repente, alguien menciona justo lo que necesitas escuchar. O tal vez, en una conversación, una palabra clave te hace dar cuenta de lo que Dios quiere que hagas. Estas son oportunidades que no deben ser ignoradas, porque son momentos divinos en los que el Espíritu Santo te está guiando a través de las personas que Él pone en tu camino. También es importante estar atento a las oportunidades que surgen en tu vida. A menudo, las oportunidades divinas no vienen de la manera que esperas. No siempre se presentan como grandes puertas abiertas o como cambios drásticos. A veces vienen en forma de pequeñas oportunidades cotidianas. Pueden ser oportunidades de servir a los demás, de orar por alguien, de hacer una pequeña pero significativa acción que Dios está poniendo en tu corazón. El Espíritu Santo no solo te habla a través de las palabras de los demás, sino también a través de las circunstancias que Él pone en tu vida. Si te encuentras con una oportunidad que parece alinearse con tus oraciones, pregúntate si es una puerta que Dios ha abierto para ti.
Muchas veces Dios coloca delante de ti oportunidades que te desafían a actuar en fe, a confiar en Él incluso cuando no ves todo el panorama. Es crucial no rechazar estas oportunidades, incluso si parecen pequeñas o inesperadas. La obediencia en las pequeñas cosas a menudo abre la puerta para recibir cosas más grandes que Dios tiene preparadas para ti. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel». Si aprendes a reconocer las oportunidades divinas y a actuar según la guía del Espíritu Santo, verás cómo estas puertas se multiplican en tu vida. Si en este momento sientes que Dios te está guiando a través de las personas o las oportunidades que están a tu alrededor, no lo tomes a la ligera. El Espíritu Santo está trabajando activamente en tu vida, guiándote a través de lo que otros dicen y haciendo que las puertas se abran ante ti de manera sobrenatural. Es importante que también seas consciente de las personas que el Espíritu Santo pone en tu vida para ser un canal de bendición y dirección. Si tienes amigos o mentores espirituales, busca consejo en ellos. La sabiduría de los demás puede ser la voz de Dios en tu vida. No te aísles, porque el Espíritu Santo a menudo usa la comunidad cristiana para guiarnos y ayudarnos a avanzar en el propósito de Dios. Convicción y transformación interna. Cuando el Espíritu Santo te habla, algo en tu interior cambia. No solo es un pensamiento momentáneo o una intuición pasajera, sino una transformación profunda en tu corazón que te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste. Este es uno de los mayores indicadores de que el Espíritu Santo está guiando tu vida, la convicción interna y el cambio real que sucede dentro de ti. La convicción del Espíritu Santo es poderosa. Muchas veces, Dios no nos habla con palabras audibles, sino que nos toca de manera profunda en nuestro interior. Nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, nos confronta con nuestras debilidades y nos impulsa a crecer. A veces, esta convicción es tan fuerte que no podemos ignorarla. Nos lleva a tomar decisiones difíciles, pero que están alineadas con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo describe este proceso en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, donde dice: «Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Esta tristeza que produce el Espíritu Santo no es una condena, sino una convicción que nos lleva al arrepentimiento y a un cambio genuino en nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien nos muestra nuestras fallas, no para hacernos sentir culpables, sino para guiarnos a la transformación. Cuando sientes esta convicción, es una señal clara de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Puede ser que sientas la necesidad de dejar atrás un pecado que has estado alimentando, o que te sientas impulsado a perdonar a alguien que te ha herido. Esta es una señal de que el Espíritu Santo te está moviendo a hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Además, la convicción del Espíritu Santo también trae consigo un deseo profundo de agradar a Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de querer vivir de acuerdo con la voluntad divina en todas las áreas de tu vida. El Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de vivir una vida que honre a Dios. Y cuando te apartas de ese camino, Él te lo muestra claramente. En 1 Juan capítulo 3, versículo 24, se nos dice: «Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado». La convicción interna es una señal de que estamos permaneciendo en Él. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, y esa obediencia nos lleva a una vida transformada.
Es importante reconocer que la convicción del Espíritu Santo no es algo que debamos temer. Muchas veces, las personas asocian la convicción con la condena o la culpa, pero la convicción es diferente. La condena proviene del enemigo y nos lleva a la desesperanza, pero la convicción del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a un cambio positivo. El Espíritu Santo no está aquí para acusarnos, sino para guiarnos a una vida mejor, más alineada con el propósito de Dios. Cuando sientes esta convicción, es una oportunidad para responder al llamado de Dios. No ignores lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Si te está llevando a hacer un cambio, si te está mostrando algo que necesitas corregir, es el momento de actuar. La obediencia es clave porque cuanto más sigues la guía del Espíritu Santo, más transformación experimentarás en tu vida. La transformación interna también se refleja en el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no se desarrollan de la noche a la mañana, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, comenzamos a ver cómo nuestras vidas se llenan de estos frutos. Si sientes que hay un cambio en tu corazón, si te das cuenta de que tus deseos y pensamientos están comenzando a alinearse con la voluntad de Dios, es una señal de que el Espíritu Santo está llevando a cabo una obra de transformación en ti. No te desanimes si el proceso parece lento. La transformación es un proceso continuo y con cada paso que das en obediencia, el Espíritu Santo te moldea más y más a la imagen de Cristo. Palabras de fe que activan milagros sobrenaturales. La fe es una de las herramientas más poderosas que el Espíritu Santo usa para activar milagros en nuestra vida. A través de nuestras palabras de fe, el poder de Dios se desata y comienza a manifestarse en lo natural, llevando a cabo cambios que solo Él puede hacer. Las palabras de fe no son solo palabras vacías, son declaraciones que tienen el poder de mover montañas, sanar cuerpos, restaurar relaciones y abrir puertas cerradas. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Jesús no estaba hablando de una fe vaga o superficial. Él hablaba de una fe activa, una fe que se expresa en palabras de poder. Las palabras de fe son esas que declaras con certeza, confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La fe no es solo una actitud interna, sino una fuerza que se expresa a través de nuestras palabras. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús dijo: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Las palabras tienen poder, y cuando se combinan con la fe, tienen el poder de cambiar las circunstancias. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo la fe en acción, expresada a través de palabras, trae milagros. Un ejemplo claro es el de la mujer con el flujo de sangre en Marcos capítulo 5. Ella dijo: si toco tan solo su manto, seré salva. Esa declaración fue un acto de fe, una creencia firme en el poder de Jesús para sanarla. Y en ese momento, cuando ella tocó el manto de Jesús, su fe se convirtió en sanidad. Esta mujer no solo creyó en su corazón, sino que confesó lo que creía. Las palabras que pronunció no eran simples deseos, eran declaraciones de fe que activaron el poder de Dios. Muchas veces nos quedamos callados o pensamos que nuestra fe es algo privado, pero la fe verdadera se expresa a través de nuestras palabras.
Cuando declaramos lo que creemos, estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios se mueva. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí vemos que la fe se expresa por medio de las palabras. La palabra hablada es un acto de fe que provoca una respuesta del cielo. Si crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida, declara lo que esperas. Las palabras de fe activan la obra sobrenatural de Dios en tu vida. Tal vez estás esperando un milagro en tu salud, en tus finanzas o en tu familia. ¿Qué estás declarando? ¿Estás hablando palabras de duda o de esperanza? Las palabras de fe no son simplemente una forma de hablar positivamente. Son declaraciones respaldadas por la autoridad de Dios y la certeza de que Él es capaz de hacer lo que promete. Es importante recordar que las palabras de fe no están basadas en nuestras circunstancias. No importa lo que veas o sientas, lo que importa es lo que crees y lo que declaras. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, se nos dice que por fe andamos, no por vista. La fe no está basada en lo que podemos ver con nuestros ojos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer, incluso cuando no vemos ninguna evidencia en lo natural. Cuando activas tu fe a través de palabras de poder, estás alineando tu vida con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo respalda esas palabras y comienza a moverse en tu favor. En Romanos capítulo 10, versículo 10, se nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace la confesión para salvación. La salvación, los milagros y la transformación ocurren cuando lo que creemos se expresa con nuestras palabras. Si estás esperando un milagro, no te quedes callado. Habla palabras de fe, declara lo que Dios ha prometido y cree con todo tu corazón que Él lo cumplirá. Las palabras de fe tienen el poder de cambiar tu situación, porque el poder de Dios se activa a través de esas palabras. No subestimes lo que puedes hacer con tu fe y tu declaración. Palabras de adoración que desatan la gloria de Dios. La adoración es mucho más que una forma de cantar o de hacer una oración. Es un medio a través del cual la presencia y la gloria de Dios se manifiestan de manera tangible en nuestras vidas. Las palabras de adoración no solo elevan nuestro espíritu, sino que abren puertas para que el Espíritu Santo se mueva de manera sobrenatural. La adoración, a través de las palabras, activa la presencia de Dios y crea un ambiente en el cual su gloria puede descender. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración genuina no es solo un acto externo, sino un acto interno de entrega y de fe. Es un acto en el que nuestras palabras, nuestra mente y nuestro corazón se alinean con la voluntad de Dios, proclamando su grandeza, su poder y su soberanía. Cuando adoramos a Dios con sinceridad, creamos un espacio donde su gloria puede ser derramada sobre nosotros. Las palabras que pronunciamos durante la adoración son poderosas porque reflejan el profundo amor y la reverencia que sentimos hacia nuestro Creador. En Salmo 22, versículo 3, se dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esto significa que cuando adoramos a Dios con nuestras palabras, su presencia desciende y su gloria se manifiesta de manera tangible. La adoración, a través de nuestras palabras, es como una invitación a que Dios venga y habite con nosotros. En Hechos, capítulo 16, encontramos un ejemplo claro de cómo la adoración puede liberar el poder de Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel, atados y bajo condiciones difíciles.
Pero a medianoche comenzaron a cantar himnos y orar a Dios, adorando con sus palabras. En ese momento, un terremoto sobrenatural sacudió la prisión, liberándolos de sus cadenas y abriendo las puertas de la cárcel. La adoración a través de las palabras activó un milagro y desató la intervención divina. Este acto de adoración muestra cómo, a través de las palabras, podemos invocar el poder de Dios para que intervenga en nuestras circunstancias. No importa cuán difíciles sean tus pruebas o tu situación, cuando adoramos a Dios, Él desata su gloria y su poder para transformar lo que parece imposible. La adoración no es solo una respuesta a las bendiciones de Dios, es una declaración de fe que atrae la presencia de Dios a nuestra vida, abriendo la puerta para su intervención sobrenatural. Es importante entender que las palabras de adoración no son solo para cuando nos sentimos bien o cuando todo va bien. A veces, las palabras de adoración son lo que necesitamos para cambiar nuestra perspectiva y nuestra actitud en medio de la lucha. En 2 Crónicas capítulo 20, el rey Josafat y el pueblo de Israel enfrentaban una gran batalla. En lugar de prepararse para la guerra de manera convencional, Josafat y los levitas comenzaron a adorar a Dios con himnos y alabanzas. Como resultado, Dios les dio la victoria sin necesidad de luchar. La adoración, a través de las palabras, también tiene el poder de sanar y restaurar. En Isaías capítulo 61, versículo 3, se dice que Dios nos da ropa de alegría por espíritu afligido. La adoración es un medio por el cual cambiamos nuestra tristeza por gozo, nuestro dolor por paz. Cuando adoramos con nuestras palabras, dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestra vida entera. A veces, la vida nos presenta desafíos y dificultades, pero la adoración es el remedio divino para cualquier lucha. Al adorar con fe, nuestras palabras pueden activar la presencia de Dios y llevarnos a un lugar de sanidad y restauración. La adoración, por lo tanto, no es solo un acto de fe, sino también un acto de poder. Es un medio a través del cual Dios responde a nuestras necesidades y se mueve en nuestras vidas. Es crucial que no dejemos que las circunstancias determinen nuestra adoración. Aún en medio de la dificultad, debemos declarar con nuestras palabras que Dios es digno de ser alabado. La adoración en espíritu y en verdad, como nos enseñó Jesús, no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición para exaltar a Dios con nuestras palabras. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa. Así que la próxima vez que enfrentes una situación difícil, no olvides que las palabras de adoración tienen el poder de abrir las puertas de la gloria de Dios. Haz de la adoración un estilo de vida, no solo una actividad ocasional. Al adorar con fe, estamos invitando a la presencia de Dios a cada rincón de nuestra vida. Y es en su presencia donde encontramos paz, fuerza, sanidad y la respuesta a nuestras necesidades. El error de pedir sin relación con el Espíritu Santo. Una de las formas más comunes en que muchas personas se acercan a Dios es a través de la oración, pero muchas veces esta oración está más centrada en lo que pedimos que en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Pedir sin una relación profunda con Dios es un error común que nos impide recibir la plenitud de lo que Él quiere darnos. La oración no debe ser solo un acto de pedir cosas, sino un medio para acercarnos más a Dios, para conocer su voluntad y fortalecer nuestra conexión con Él. En Santiago capítulo 4, versículo 3, la Escritura dice: «Pedís y no recibís, porque pedís con malos motivos, para gastar en vuestros deleites». Este versículo nos muestra que no todo lo que pedimos es recibido y que nuestra actitud y nuestra relación con Dios son clave para que nuestras oraciones sean respondidas.
Pedir sin tener una relación profunda con el Espíritu Santo puede resultar en oraciones que no están alineadas con la voluntad de Dios y por lo tanto no reciben respuesta. La verdadera oración, aquella que produce resultados, está basada en una relación genuina con Dios. El Espíritu Santo quiere que nos acerquemos a Él no solo para pedir cosas, sino para buscar su guía, su dirección y su presencia. La oración debe ser un acto de comunión, no solo de petición. Es fácil caer en la trampa de pensar que solo necesitamos hablarle a Dios cuando necesitamos algo, pero esto es un error. Dios no quiere que seamos solo sus clientes, sino que desea una relación íntima y constante con nosotros. En Juan capítulo 15, Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí, Jesús enfatiza que solo a través de una relación continua con Él podemos llevar fruto. Pedir sin tener una conexión constante con el Espíritu Santo es como un ramo de flores cortado de la planta. Aunque puede parecer bonito al principio, eventualmente se marchita y se pierde. La relación con el Espíritu Santo es lo que nos sostiene y nos da vida. Es fundamental entender que cuando pedimos sin una relación con Dios, nuestras oraciones se convierten en simples peticiones. Pero cuando estamos en comunión con Él, nuestras oraciones se transforman en un diálogo, una conversación de corazón a corazón. El Espíritu Santo quiere hablar contigo y cuando tenemos esa relación, Él nos guía, nos muestra lo que necesitamos orar y cómo hacerlo de manera que se alineen con la voluntad de Dios. Además, la oración sin relación con el Espíritu Santo puede llevarnos a pedir cosas que no están en el plan de Dios para nuestra vida. Santiago capítulo 4 versículo 2 nos recuerda que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos con motivos egoístas. Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios, ayudándonos a entender lo que realmente necesitamos y lo que es mejor para nosotros, incluso si no es lo que esperábamos. La relación con el Espíritu Santo nos ayuda a orar con fe y autoridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Pero este pedir no es un pedir vacío o sin fe, es un pedir basado en una relación viva con el Espíritu Santo. Cuando oramos en el poder del Espíritu, nuestras oraciones no son simplemente palabras lanzadas al aire, sino que son oraciones poderosas respaldadas por la fe en lo que Dios puede hacer. Un ejemplo claro de cómo nuestra relación con el Espíritu Santo impacta nuestras oraciones lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde se nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Cuando oramos sin saber qué pedir, el Espíritu Santo interviene y nos ayuda, guiándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Esta es la importancia de tener una relación continua con Él. En resumen, pedir sin relación con el Espíritu Santo es un error que puede llevarnos a orar de manera ineficaz. La verdadera oración surge de una relación continua y profunda con Dios, donde buscamos su voluntad y permitimos que Él guíe nuestras peticiones. Si deseas que tus oraciones sean poderosas y efectivas, es crucial que fortalezcas tu relación con el Espíritu Santo. No se trata solo de lo que pides, sino de cómo te acercas a Él, cómo transformar tu oración con palabras que impactan el cielo. Las palabras tienen un poder increíble y cuando se usan de la manera correcta, pueden cambiar nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean. En la oración,
Nuestras palabras tienen la capacidad de activar la intervención divina en nuestras vidas, pero es esencial que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. La transformación de nuestra oración no solo implica cambiar la forma en que hablamos, sino también la actitud de nuestro corazón. La oración que impacta el cielo es aquella que nace de una relación genuina con Dios y tiene el propósito de alinearnos con su voluntad. En Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí, Jesús no solo nos enseña a pedir por nuestras necesidades, sino que también nos enseña a buscar la voluntad de Dios por encima de nuestras propias peticiones. Si queremos que nuestras oraciones impacten el cielo, necesitamos primero alinearnos con la voluntad de Dios y hacer de sus deseos nuestra prioridad. Cuando oramos con la intención de que su voluntad se haga, nuestras palabras tienen un poder mucho mayor. Es fácil caer en la trampa de hacer que nuestras oraciones sean más acerca de lo que queremos, pero la verdadera oración transformadora se centra en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en las vidas de los demás. Al hacerlo, nuestras oraciones dejan de ser un monólogo de peticiones personales y se convierten en un diálogo de sumisión y obediencia a la voluntad divina. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos recuerda que la oración transformadora no solo se trata de pedir, sino de confiar en que todo lo que pasa en nuestra vida es parte del propósito de Dios. Al orar con esta perspectiva, nuestras palabras se alinean con el corazón de Dios y nuestra fe se activa para ver cómo Él obra en todas las áreas de nuestra vida. Un aspecto crucial de transformar nuestra oración con palabras que impactan el cielo es el poder de la gratitud. La gratitud tiene un impacto poderoso en nuestras oraciones porque nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ha hecho en lugar de lo que no ha hecho. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando oramos con gratitud, nuestras palabras se llenan de fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos la respuesta inmediatamente. Las palabras de gratitud también tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando estamos agradecidos, dejamos de ver nuestras circunstancias desde una posición de derrota y comenzamos a verlas desde la perspectiva de la victoria que Dios nos ha dado en Cristo. Al orar con gratitud, nuestras palabras son un reflejo de nuestra fe en el poder de Dios para obrar en todas las situaciones. Otro aspecto importante de cómo transformar nuestra oración es orar con la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios es poderosa y cuando la usamos en nuestras oraciones, activamos su poder para traer resultados. No se trata solo de recitar versículos sin comprensión, sino de orar con la convicción de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Usar la palabra de Dios en nuestras oraciones es una forma de alinearnos con su voluntad y declarar lo que Él ha prometido y pedir que se cumpla. Cuando oramos con la palabra de Dios, nuestras oraciones se convierten en oraciones de autoridad y poder. Jesús mismo oró con la palabra de Dios cuando fue tentado en el desierto. En Mateo capítulo 4, Él usó las Escrituras para rechazar las tentaciones del enemigo y afirmar lo que era cierto. La oración transformadora también requiere que oremos con persistencia. En Lucas
capítulo 18, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda persevera en su petición hasta que finalmente el juez le concede lo que le pide. Jesús concluye la parábola diciendo: «Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche». La oración persistente no significa que debemos repetir las mismas palabras una y otra vez sin fe, sino que se refiere a mantenernos firmes en la fe y en nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él está escuchando y actuando a su debido tiempo. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Al mantener nuestra confianza en Él y seguir orando, nuestras palabras se alinean con la voluntad de Dios y Él responde de acuerdo a su propósito. En resumen, transformar nuestra oración con palabras que impacten el cielo implica orar con fe, alinearnos con la voluntad de Dios, orar con gratitud, usar su palabra en nuestras oraciones y ser persistentes. Cuando adoptamos esta actitud en nuestra vida de oración, nuestras palabras tienen el poder de transformar nuestras circunstancias y traer la intervención divina en nuestras vidas. La oración no es solo un medio para pedir, sino una herramienta poderosa para alinearnos con el propósito eterno de Dios. Habla como el Espíritu Santo anhela escuchar. Ahora que has aprendido sobre el poder de las palabras de fe, y cómo el Espíritu Santo quiere hablar contigo, es hora de un desafío espiritual. Si realmente deseas que tu vida de oración y tu relación con Dios se transformen, es necesario que pongas en práctica lo que has aprendido. Las palabras de fe que activan milagros, las palabras de adoración que desatan la gloria de Dios, las palabras de gratitud que transforman nuestra perspectiva. Todo esto debe convertirse en una realidad viva en tu día a día. Te desafío a que tomes la siguiente semana y te enfoques en hablar las palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar. Habla palabras de fe, de gratitud, de adoración y de obediencia a la voluntad de Dios. Hazlo con un corazón sincero, no como un ejercicio vacío, sino con la convicción de que tus palabras tienen el poder de activar el mover del Espíritu Santo en tu vida. Cada vez que enfrentes una situación difícil o desafiante, recuerda este desafío. En lugar de quejarte, declara palabras de fe sobre esa situación. Si tienes una necesidad, en lugar de solo pedir, empieza a agradecer a Dios por su provisión. Si te enfrentas a una batalla emocional o espiritual, no permitas que el miedo o la ansiedad te dominen. Habla palabras de paz y confianza en el poder de Dios. Al hacerlo, estarás alineando tu vida con la voluntad de Dios y permitiendo que su gloria se manifieste en tu vida. Este desafío espiritual no solo se trata de lo que dices en tus oraciones, sino también de cómo hablas durante todo el día. Habla palabras de fe sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre tu futuro. Declara las promesas de Dios sobre ti, sabiendo que lo que Él ha dicho se cumplirá. En Romanos capítulo 4, versículo 17, se nos enseña que Dios, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fueran. Si Dios puede llamar a las cosas que no existen como si ya existieran, nosotros también podemos hablar con fe, declarando cosas que no vemos, pero que creemos que Dios va a hacer. Así como Dios creó el mundo con su palabra, nuestras palabras de fe pueden crear una atmósfera en la que los milagros se desatan. Este desafío también incluye un enfoque en la adoración. A medida que oras y hablas, asegúrate de incluir momentos de adoración en tu día. Alaba a Dios por su fidelidad, por su bondad y por todo lo que ha hecho en tu vida. Habla palabras de adoración que exalten su nombre y permitan que su presencia se manifieste.
La adoración a través de palabras es una clave para abrir las puertas del cielo. Cuando te encuentras luchando o enfrentando dificultades, la adoración puede cambiar la atmósfera y traer la paz de Dios a tu vida. No es necesario esperar a estar en un lugar de adoración formal. Puedes adorar en cualquier lugar y en cualquier momento. Mientras conduces, mientras trabajas, mientras caminas, puedes hablar palabras de adoración que activan la presencia de Dios. También te desafío a ser más persistente en tu oración. La persistencia demuestra nuestra fe en que Dios responderá. No es suficiente con orar una sola vez y luego olvidar la petición. La persistencia en la oración refleja una confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. No te desanimes si no ves resultados rápidos. Sigue hablando palabras de fe y declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Este desafío espiritual es un llamado a vivir en obediencia a la voz del Espíritu Santo y a poner en práctica todo lo que has aprendido. Cuando hables con fe, cuando hables con gratitud, cuando hables con adoración, estarás invitando a Dios a obrar en tu vida de manera poderosa. Y lo más importante, estarás caminando en un nivel más profundo de relación con Él, alineando tus palabras con su voluntad y viendo cómo Él responde. Te invito a tomar este desafío y a comenzar a hablar de la manera que el Espíritu Santo anhela escuchar. Habla como un hijo de Dios, como un heredero de sus promesas. Si haces esto con un corazón sincero, te sorprenderás de cómo Dios responderá a tus oraciones y de cómo su poder comenzará a manifestarse en tu vida. Lo que sigue a continuación es la conclusión final de esta serie, con una poderosa oración de impartición. Vamos a cerrar este mensaje pidiendo a Dios que active en nosotros lo que hemos aprendido y que nos lleve a vivir una vida llena de fe, poder y propósito. Hemos llegado al final de esta serie sobre las palabras que el Espíritu Santo quiere escuchar. A lo largo de estos temas, hemos aprendido el poder de nuestras palabras, cómo transformarlas en declaraciones de fe y adoración, y cómo activar el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas a través de lo que hablamos. Pero lo más importante es que ahora comprendas que tus palabras no son solo sonidos vacíos, sino que son un reflejo de tu fe, de tu relación con Dios y de tu disposición para caminar en su voluntad. El Espíritu Santo está esperando que hablemos palabras de fe que liberen su poder. Él está buscando corazones dispuestos a declarar lo que Él ha prometido, a creer lo que Él puede hacer y a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando tus palabras se alinean con la voluntad de Dios, cuando hablas con fe y autoridad, estás invitando a la intervención divina a tu vida. Todo lo que hemos cubierto no es solo una teoría, es algo que puedes poner en práctica hoy mismo. No subestimes el poder de tus palabras. Cada vez que hablas, estás creando el futuro que experimentarás. Las palabras de fe abren puertas que parecían cerradas. Las palabras de adoración desatan la gloria de Dios. Las palabras de gratitud transforman tu perspectiva. Y las palabras de obediencia alinean tu vida con el propósito de Dios. Si te comprometes a hablar de acuerdo a lo que has aprendido, verás el poder de Dios obrar de maneras asombrosas en tu vida. Ahora, quiero invitarte a orar conmigo. Esta oración no es solo una formalidad, es un acto de fe que activará el poder de Dios en tu vida. Mientras oras, declara con tus palabras que estás dispuesto a hablar como el Espíritu Santo anhela escuchar, que estás dispuesto a activar el poder de Dios a través de tus palabras y que quieres alinearte completamente con su voluntad. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón lleno de fe y gratitud. Gracias por revelarme el poder que hay en mis palabras. Hoy declaro que mis palabras serán palabras de fe, palabras de adoración, palabras de gratitud.
y palabras de obediencia. Quiero que mi boca sea un instrumento de tu gloria. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a transformar cada palabra que salga de mi boca, que no hable de duda, sino de fe, que no hable de miedo, sino de paz, que no hable de derrota, sino de victoria. Quiero alinearme completamente con tu voluntad y hablar lo que tú deseas que diga. Te pido que, a través de mis palabras, se desaten milagros, sanidad, restauración y provisión en mi vida. Declaro que cada vez que ore, mis oraciones sean poderosas y efectivas, activando tu poder para transformar mi vida y las vidas de los demás. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por tu guía a través del Espíritu Santo. Hoy me comprometo a hablar como tú anhelas escuchar, sabiendo que mis palabras tienen el poder de cambiar mi vida y mi entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mientras continúes con este desafío, recuerda que no solo es una cuestión de lo que dices, sino también de lo que vives. Que tus palabras se conviertan en una manifestación constante del poder de Dios en ti. Si tomas estos principios y los aplicas, verás cómo la transformación comienza a suceder en cada área de tu vida. Dios te bendiga y que su poder sea manifestado a través de tus palabras.